Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Gloria a Dios. La lección que vamos a tener, hermano, este día es acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Yo creo que es un tema que definitivamente, hermano, no podemos agotarlo, no podemos terminarlo jamás, porque creo que ese va a ser el tema de toda la eternidad, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Conociéndolo. Pero en lo que concierne a la mente pequeña que tenemos, a la mente finita que tenemos, vamos a ir comprendiendo y conociendo al verdadero Dios. Usted sabe que un gran porcentaje del mundo proclama tener al verdadero Dios. Y yo creo que si yo le pregunto a usted si usted tiene al verdadero Dios, pues usted me va a responder que sí. ¿Verdad? Pero ¿por qué dice usted que tiene al verdadero Dios? O sea, ¿qué características? Porque la Biblia dice que hay muchos dioses. Entonces, no es suficiente tener un Dios, ¿verdad? Yo no me conformo con tener un Dios, yo quiero tener al verdadero Dios, ¿verdad? Porque si hay un Dios verdadero y único, quiere decir que los demás son falsos, son imitaciones. Entonces yo quiero tener al verdadero Dios. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio vamos a empezar entendiendo, conociendo quién es Dios. El Dios verdadero, hermano, tiene que llenar ciertas características, ciertos requisitos, ¿verdad? Así como cuando a usted le entregan un billete de a 100, ¿verdad? Yo espero que usted no sea de aquellos que solo lo reciben y se lo guardan en la billetera, ¿verdad? Usted recibe el billete de a 100, pues al de a 1 no le hace uno mucho caso, ni a los de a 10, ¿verdad? Pero ya cuando ya son de a 50, ya son de a 100, ya uno empieza a examinarlo si realmente ese es verdadero, y uno lo pone en la luz y uno empieza a ver ciertos detalles que van identificándolo como un billete correcto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, hoy en día que tanta religión se levanta al gusto de cada uno, en este país donde hay libertad de adorar a quien a usted se le dé la gana, ¿verdad? A quien usted quiera, ¿verdad? Y hasta puede formar su propia religión, establecer su propia forma de hacer su religión y de escoger quién es su Dios. Algunos escogen a Satanás como su Dios, otros escogen al dólar como su Dios, otros escogen a sí mismos como su Dios, ¿verdad? Y otros escogen unas estatuas de madera, de yeso, algunos más refinados de oro, ¿verdad? Pero como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca y no hablan, y tienen pies y los tienen que cargar porque no caminan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, las características, y yo espero que usted salga esta noche realmente diciendo: yo estoy conociendo al Dios verdadero, ¿verdad? Porque no le vamos a conocer en toda su plenitud, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio capítulo 6,
el versículo número 4. Nos dice la Escritura: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, y el Señor uno es. Esto es importante. Tenemos que saber, hermano, que solamente hay un Dios verdadero. Amén. Solo hay un Dios verdadero. Un Dios que no tiene comparación. Cuando aquí la Biblia dice que uno es, está diciendo no hay otro igual, no hay otro semejante a Él, ¿verdad? No hay otro que pueda compararse a Él. Es único, ¿verdad? Único en su esencia, es único en su carácter, es único en su manifestación, es único en lo que Él es, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios es uno nada más. Ahora, en la Biblia, hermano, nosotros vamos a encontrar algunas formas, como lo hemos estado viendo, algunas traducciones de cómo los israelitas, que ellos recibieron las Escrituras, y los hermanos que hablaban el griego escribieron las Escrituras, la forma en que ellos expresaban a Dios, ¿verdad? Eran traídas definitivamente con raíces desde los tiempos de Adán. Bueno, usted sabe que Adán tuvo la bendición de poder hablar con Dios, ¿verdad? Allá en el huerto dice la Biblia que Dios descendía y se ponía a platicar con el hombre, ¿verdad? O por lo menos eso da a entender cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece, y Dios desciende a buscar al hombre y tiene una conversación directa con el hombre. Quiere decir que el hombre desde el principio fue recibiendo información acerca de quién era Dios, ¿verdad? Tal vez se fue diluyendo, tal vez se fue perdiendo la esencia, pero siempre hubo una línea de personas que mantuvieron hasta cierto punto una pureza en cuanto a Dios, ¿verdad? Y luego vemos que Noé, que es el nuevo Adán, se podría decir, ¿verdad? Que se levanta, empieza presentándole a Dios, al Dios verdadero, empieza presentándoles ofrenda, ¿verdad? Le empieza presentando una ofrenda. Y sin duda él le fue hablando a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y fueron transmitiéndoles la idea, o de alguna manera, de cómo llamarle a ese ser supremo, ¿verdad? A ese Dios que había hecho los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el nombre que se le dieron, o los nombres que se le dieron en el tiempo antiguo, uno de ellos es sencillo, es Él, ¿verdad? Él. Usted va a encontrar algunos prenombres o algunos nombres compuestos de Dios, ¿verdad? Donde lleva el nombre que se antecede Él, ¿verdad? En hebreo, hermano, era muy común juntar dos palabras para hacer solo una palabra. Por ejemplo, tenemos el caso de Bet-tel, ¿verdad? Bet quiere decir casa, y luego le ponían El, que quiere decir Dios. Entonces, casa de Dios. Entonces, era un nombre muy común decirle El. Otro nombre que usaban era Elá, ¿verdad? Con H al final, Elá. Otro nombre era Eloá. Nombres muy similares, que todo esto significa Dios, o sea, se refería a decir Dios. Y
Y uno de los nombres también muy, muy conocidos era el nombre Elohim, ¿verdad? Elohim era un nombre que habla de Dios. En el capítulo 1, por ejemplo, cuando dice en el principio, cuando dice la Biblia que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, realmente dice en el principio Elohim. O sea, usa siempre Elohim. Ahora, un poquito más adelante, en los capítulos más adelante de Génesis, empieza a aparecer aquellas 4 letras, ¿verdad? La Y, H, W o W, como usted le diga, H, ¿verdad? Que también era la forma de identificar a Dios, ¿verdad? Pero ya hemos visto que ese nombre o esas consonantes no tienen pronunciación, ¿verdad? Al punto que cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ¿verdad? Cambiaron esas letras por Adonai o por Señor, ¿verdad? Lo cambiaron el significado para poder pronunciar el nombre, ese nombre que realmente no es un nombre, ¿verdad? Sino es un título. Entonces, vemos que Elohim quiere decir ser fuerte, es un ser fuerte o un ser poderoso, ¿verdad? Eso es lo que significa, o las raíces, más que todo, las raíces de donde viene la palabra Elohim, ¿verdad? Siempre vemos ahí, hermano, que aparece el él, ¿verdad? Que es el que le da el énfasis a Dios. Y luego en el hebreo, en el lenguaje griego, tenemos que Dios quiere decir Theos, ¿verdad? En griego podemos Theos, T-H-E-O-S, Theos, ¿verdad? Eso es en griego, ¿verdad? Quiere decir Dios también, ¿verdad? Entonces, estas son palabras importantes, hermano, que usted tiene que familiarizarse, ¿verdad? Especialmente si usted está estudiando la palabra, usted tiene que conocer ciertas palabras claves, ¿verdad? Por lo menos para no parecer ignorante, ¿verdad? Aunque no entienda mucho a veces uno, pero por lo menos dice, ya sé de qué está hablando, ya agarré el concepto, ¿verdad? De lo que se está hablando. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cosas, hermano, o algunas facetas de Dios que tienen que ver con su creación, o la forma en que la creación de Él ha tenido la relación, ¿verdad? O sea, o cómo el hombre lo ha percibido, o cómo Dios se ha manifestado al hombre, ¿verdad? O no solamente al hombre, sino a su creación. Bueno, pensemos, hermano, en el Evangelio de Juan, viendo realmente, hermano, porque la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 24 creo que tenemos el mejor ejemplo de alguien que conocía a Dios. Y ahí el Señor Cristo realmente quién es Dios o cómo es Dios. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Fíjese, Dios es espíritu. Quiere decir, hermano, que Dios en su esencia, fíjese, en su esencia no es materia, es espíritu. Y vamos a ver, hermano, algunas otras características por las cuales, hermano,
ha sido y es difícil poder entender a Dios, porque Dios se mueve a una dimensión más elevada que cualquier forma de creación. O sea, Dios tiene que humillarse, fíjese, para comunicarse con su creación, ¿verdad? Tomando formas, no precisamente humanas, ¿verdad? Sino tomando alguna forma, ¿verdad? Alguna forma por la cual su creación pueda de alguna manera contemplarlo, ¿verdad? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia que el apóstol Juan dice que vio el trono de Dios y vio el trono del Cordero, ¿verdad? Pero realmente vio a Dios. ¿Verdad? O cuando dice la Biblia que Dios vino y comió con Abraham, ¿verdad? ¿Será que realmente Abraham vio a Dios como Él es? ¿Verdad? O sea, esas son cosas que tenemos que nosotros entender cuando la Biblia nos habla de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, empezamos diciendo que el Señor es espíritu. Fíjese, es espíritu. Y luego dice aquí que los que se acercan a Él, ¿verdad? O los que quieren adorarle o los que quieren agradarle, ¿verdad? No lo van a poder lograr hacer, ¿verdad? En esta materia, en esto que se palpa, en esto que se ve, en esta dimensión, se podría decir, en la dimensión terrenal, sino que vamos a poderlo o nos vamos a poder acercar a Dios en espíritu también. Por eso cuando Dios hizo al hombre, dice, los vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí? Que iba a poner una parte en nosotros que podía congeniar con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra que incluso vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. No precisamente que vamos a ser divinos, pero vamos a participar, hermano, de la misma, se podría decir, de la misma esencia de Dios nos va a ser transmitida para poder tener conexión con Dios, ¿verdad? Este es un misterio tremendo, como el hombre, y yo me imagino cómo el diablo nos ve a nosotros, hermano, con despecho, nos ve así de reojo, nos ve así como diciendo pobrecillos humanos, ¿verdad? Pero el plan que Dios tiene para nosotros es algo glorioso, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios es espíritu. ¿Qué forma tiene Dios? ¿Qué forma tiene Dios? Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes en el monte no vieron ninguna forma. Por eso no se hagan imágenes. Por eso es una abominación para Dios. Es algo despreciable para Dios que el hombre quiera hacerse una imagen de Dios. Mucho menos compararlo con un animal. Ni tampoco compararlo con un humano. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Bueno, pero también, hermano, Dios dice en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 1, verso 5. Sí, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, verso 5. Dice la palabra, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna
tiniebla. Fíjese, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Yo oí el testimonio, hermano, de un hermano que él cuenta que tuvo la experiencia de ser llevado allá a la presencia del Señor. Y tuvo el privilegio no solo de llegar allá, sino de regresar, ¿verdad? Porque muchos tienen la experiencia de irse, pero ya no regresan. Pero él sí regresó. Y él cuenta su testimonio que hacía preguntas que según él eran muy, muy profundas, ¿no? Pero que de ahí se da cuenta que eran tonteras, porque ahí estaban ya las respuestas en la Biblia. Y una de las cosas que él le dice al personaje que lo acompañaba, y es que le dijo: mira, aquí no hay sombra. Porque él se buscaba su sombra y buscaba la sombra de los demás y no había sombras. Entonces dice: mira, ¿qué pasa aquí con las sombras? Y el personaje que sabía la Biblia, ¿verdad?, le dice: bueno, es que Dios es luz. Y dice: sí, pues sí, ya sé, decía el hermano. Dios es luz, hermano, y en Él no hay ni una tiniebla. Fíjese que aún el sol, ¿cuántos han visto el sol? ¿Usted ha visto el sol? Usted lo ha visto, ¿verdad? Ahí brillando y, ¿verdad? ¿Usted cree que hay tinieblas en el sol? Sí hay tinieblas en el sol. A pesar de, hermano, de que es una bola de fuego, hay tinieblas aún ahí en ese sol, ¿no? Los científicos han descubierto esas tinieblas que aún, hermano, habitan en esos astros que aparentemente son luz. Pero nosotros vemos, hermano, que entonces en Dios verdaderamente no hay tinieblas, ¿verdad? Él es luz. Amén. Esa es una de las formas en que nosotros podemos, o Dios ha tratado de mostrarse a nosotros y diciéndonos: no me pueden llegar a conocer, no me pueden llegar a entender, ¿verdad? Porque ¿qué forma tiene la luz? ¿Qué forma tiene la luz? Fíjese. Entonces, la luz no tiene forma, ¿verdad que no tiene forma la luz? ¿Podemos ver la luz? ¿Ah? ¿O nos sirve para ver? ¿Ah? Bueno, si usted puede ver la luz, dígame cómo es la luz. ¿Ah? Entonces, fíjese que ahí Dios nos está diciendo lo incomprensible que es Dios, ¿no? Porque yo puedo decir: aquí está la luz, ¿verdad? Aquí hay luz. Y alguien me podría decir: bueno, entonces dígame cómo es la luz. Entonces, mire, Dios nos pone ejemplos a nosotros para que nosotros entendamos que no vamos a poder entender a Dios, a llegarlo a conocer a su plenitud, ¿verdad? Sino que lo que vamos a ir conociendo de Dios va a ir siendo revelado por su Espíritu a nosotros. Entonces, ¿podemos hacer una imagen de la luz? Porque dice ahí que no hay tinieblas en Dios. Si hubieran tinieblas, se pudiera hacer una imagen de la luz, ¿verdad? Se pudieran dibujar donde están las tinieblas, pero en la luz no se puede hacer una imagen, ¿verdad?
Gloria a Dios. Ahora, vamos a Isaías 40. Vamos al libro de Isaías 40. Y vamos a ver otra manifestación de Dios hacia su creación. Isaías 40, verso 28. Dice en el verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno. Óigame bien, ¿qué dice ahí? ¿Que Dios es qué? Es eterno. Es eterno. ¿Sí? En hebreo quiere decir el Olam. Dios eterno es el Olam. ¿Verdad? Dios es eterno. Fíjese. ¿Qué quiere decir eterno, hermano? Fíjese que eterno quiere decir que no ha tenido principio, ni va a tener fin. Solo hay alguien que es eterno. Ahora, nosotros tenemos que ver la diferencia, por ejemplo, que hay entre inmortal y eterno. Nosotros tenemos la promesa de llegar a ser inmortales. ¿Por qué? ¿Qué es una persona o qué es un ser inmortal? Que no muere, pero no está diciendo que no tiene principio, ¿verdad? Pero cuando se habla de eterno, está hablando de que no ha tenido principio y que no tiene final. ¿Así es el Dios que usted tiene? ¿Sí? ¿Así es el Dios que usted tiene? El Dios que usted tiene, hermano, es eterno, es luz, ¿sí? ¿De veras? ¿Es uno nada más? ¿Y es espíritu? Bueno, entonces está llenando los requisitos de ese Dios, ¿verdad? Así que cuando vengan otras religiones con usted a decirle, mira, quiero que conozcas a mi Dios, ¿verdad? Pregúntele si tiene estas cualidades. Y si no tiene estas cualidades, es falso, ¿verdad? En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, no, perdón, no es Juan capítulo 1, es sí, perdón, es Juan capítulo 1, verso 18. Vemos ahí otra cualidad, hermano, de Dios, y es que Dios es invisible. Dios es invisible. Juan 1:18. Dice la Biblia, nadie ha visto a Dios. Usted hubiera platicado con Abraham y le hubiera preguntado, ¿usted ha visto a Dios? ¿Qué le hubiera dicho a Abraham? Que sí, ¿verdad? Usted hubiera hablado con Juan, el apóstol que lo llevaron allá al trono, y le hubiera preguntado, ¿usted ha visto a Dios? ¿Qué le hubiera respondido Juan? Que sí, ¿verdad? Pero realmente a Dios nadie lo ha visto. Fíjese, nadie. Es más, hermano,
ni siquiera la imaginación de uno puede llegar, hermano, ni aunque uno programe la computadora más poderosa y más inteligente que usted quiera ponerla, no puede imaginarse ni siquiera cómo es Dios. A Dios, dice la Biblia, nadie lo ha visto. Solo ha habido uno que lo ha visto. ¿Quién es ese que lo ha visto? Dice aquí, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjese. Nadie ha visto a Dios entonces. El único que ha visto a Dios es Dios. ¿Verdad? Sí. El único que ha visto a Dios es Dios. El único que puede dar testimonio de Dios es Dios. Por eso ahí vemos la necesidad y la importancia de por qué Dios tenía que hacerse hombre. Y por qué Jesucristo dijo, yo soy el camino hacia el Padre. Yo los voy a llevar al Padre. No hay otro. Por eso dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Nadie lo ha visto jamás. El único que puede dar testimonio de Dios es Jesucristo. Ni siquiera Gabriel, hermano, que es el mensajero oficial del cielo, puede dar testimonio de Dios. Solamente el mismo Dios. Amén. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Otra característica. Vamos al libro de Josué. El capítulo 3 del libro de Josué. En el verso 10. Fíjense que ahorita estamos viendo lo que Dios es, ¿verdad? En cuanto a la relación que hay entre Él y nosotros. Josué 3:10 dice, y Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. Dios, hermano, es un Dios vivo. Él es vida. Óigame bien, Él es vida. Amén. Quiere decir, hermano, que lo que empezó o lo que tiene vida fue empezado por Dios. Dios es el creador de la vida. Él es el Dios vivo. Él es el Dios viviente. ¿Verdad? Él no transmite muerte. Óigame bien, Él transmite vida. Por eso todos aquellos que se acercan a Él reciben vida. Y todos aquellos que deciden alejarse de Él buscan la muerte. Amén. ¿Usted para dónde va? ¿Hacia Dios o alejándose de Dios? Si usted se acerca a Dios, recibe vida. Si usted se aleja de Dios, está buscando la muerte. Amén. Bueno, otra característica de Dios en Génesis 17, capítulo 1. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Las características de Dios. Génesis 17, verso 1. Dice, cuando Abraham tenía 99 años,
el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Y quiere decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Recuérdese que Él, ¿qué quiere decir Él? Quiere decir Dios. Shaddai, Todopoderoso, ¿verdad? Yo soy el Shaddai, o sea, el Todopoderoso. ¿Podrá haber algo que Él no pueda hacer? Todo lo puede hacer. Claro, hay algunos que han querido mofarse de Dios, ¿verdad? Y han dicho: ¿será que Dios es tan todopoderoso que puede hacer una piedra tan grande, pero tan grande que Él no la pueda levantar? Y ejemplos así, ¿no? Para, según ellos, mofarse de Dios. Pero es que Dios, óigame bien, hay cosas que sí, definitivamente Dios no puede hacer. Y es actuar en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Él no puede mentir. Hay cosas que van en contra de su naturaleza. Pero lo que va hacia su naturaleza, Él todo lo puede hacer. La pregunta que surgió en cierto momento es: ¿habrá algo difícil para Dios? Nada, nada, ¿verdad? ¿Usted tiene un Dios que todo lo puede? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, también Dios, hermano, es un Dios omnisciente. Fíjese, omnisciente. Cuando se usa la palabra omni, quiere decir que es todo. Y siente, omnisciente, está hablando de que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿verdad? No hay nada, hermano, que Él no sepa, ¿verdad? Vamos al Salmo 139. Salmo 139. Dice el versículo 1: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes, fíjese, esto es lo tremendo, el verso 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Así que con Dios no cuenta aquello de decir: ay, por poco se lo decía. No, en Dios se lo dijo. O a veces decimos: por poco me echaba una maldición. Se la echó. En Dios se la echó, ¿verdad? Porque antes aún de que esté la palabra en la boca, Dios, que es omnisciente, fíjese, es una característica que solo Dios tiene. Solo Dios tiene esa característica, omnisciente, que Él lo sabe todo. Satanás es un imitador. Amén. ¿Usted sabe que Satanás es un imitador? Por ejemplo, él quiere hacer creerle a uno que Él lo puede hacer todo. Y a veces aún nosotros como cristianos le tenemos hasta miedo a Satanás. Decimos: oh, no. ¿Verdad? Si vemos que hay una gallina desplumada enfrente de la casa y un montón de cosas ahí, dice: uy, no salgo porque
porque a saber qué me va a pasar. Satanás no es todopoderoso. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre pongo ese ejemplo, hermano. A mí no me sorprende, óigame bien, a mí no me sorprende que los dioses cananeos hicieran milagros. Y yo se lo he dicho, en más de una ocasión le he dicho, Baal, que era el dios de los cananeos, sin duda, en más de alguna ocasión hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Al punto que el anticristo, dice la Biblia, va a hacer descender fuego del cielo. Por eso cuando Elías fue con los profetas y le dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios, y el verdadero Dios es el que haga descender fuego del cielo, los profetas de Baal dijeron, ya ganamos, porque nuestro Dios hace bajar fuego del cielo. Pero se estaba enfrentando contra el Todopoderoso. Y por más que los profetas de Baal se lastimaban y se golpeaban y gritaban, respóndenos, porque ahora que te necesitamos más, no nos respondes. Y era porque Dios lo tenía encadenado. Y le dijo, hoy no haces nada. Hoy no bajas fuego del cielo. Entonces vemos que nuestro Dios sí es todopoderoso. Nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Aún, hermano, óigame bien, aún la intención, fíjese, de nuestro sentimiento, Dios la conoce. Porque aún nosotros nos engañamos con nuestras intenciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, nos engañamos con nuestras intenciones. Pero Dios conoce lo más profundo de nuestras intenciones. Pero Satanás no conoce. Óigame bien, Satanás no conoce lo que hay en nuestro corazón. Así que no le tenga miedo al diablo. Ahora, hay cosas que Satanás sí sabe que usted está pensando. Pero ¿por qué sabe que lo que usted está pensando? Porque Satanás le puso ese pensamiento. Pero si Satanás no le ha puesto ese pensamiento, Satanás no sabe lo que usted está pensando. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, por ejemplo, el por qué funcionan los mediums. ¿Por qué funcionan los psíquicos? Porque el psíquico le dice a la persona, te voy a adivinar lo que estás pensando. Y entonces viene el demonio y le pone el pensamiento. Y le dice, estás pensando tal cosa, ¿verdad? Y dice, wow, ¿cómo sabe? Pues se lo puso. Él es padre de mentira, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí sabe aún la intención, porque Él es omnisciente. Pero no solo es omnisciente, hermano, Él es omnipresente. Fíjese, omnipresente, es una característica tremenda de Dios. Siempre en el Salmo 139, vamos a leer el verso 7. Miren lo que dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Fíjese. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ¿llegaste antes que yo? Dice. ¿Ah? No. Ahí estás. Porque una cosa es llegar antes y otra cosa es ya estar ahí. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. O sea, si subo a lo más alto o bajo a lo más profundo,
Ahí estás tú. Esto no es como el lobo y la Caperucita Roja que agarró el camino más corto y por eso llegó primero a la casa de la abuelita. No. Ahora, Satanás sí es mentiroso en ese sentido. Por eso hay gente que dice, Satanás se me apareció. No, no es Satanás. Porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar allá en el África y estar aquí al mismo tiempo. Él no puede estar en la luna y estar aquí al mismo tiempo. Él tiene que estar en un lugar solamente. Pero Dios, Él está en todos lados. Amén. Fíjese, Él está en el cielo, Él está en la tierra, Él está debajo de la tierra, Él está en todas las galaxias. Pero hay que hacer diferencia entre omnipresente y el panteísmo. El panteísmo, hermano, es lo que enseña que Dios es todo. Hay unas religiones, por ejemplo, allá del oriente que vienen, y por eso le dicen a uno, ¿verdad?, no se coma la vaca porque es Dios, ¿verdad? O sea, nos quieren hacer creer que Dios es todo y que usted es Dios, ¿verdad? Que todos somos dioses, pero que no lo hemos descubierto todavía. ¿Qué clase de dioses serían entonces, hermano? Entonces, no es lo mismo, óigame bien, no es lo mismo el ser omnipresente con el panteísmo. El panteísmo nos dice que esto es Dios. Y por eso se puede adorar, porque es Dios. Este púlpito aquí, esto es Dios, dicen ellos. Y que Dios es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros apreciamos es Dios. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Una cosa es el panteísmo y otra cosa es que Dios es omnipresente y que Dios está en todos lados. Aún, hermano, cuando uno apaga la luz y uno quiere hacer las cosas en la oscuridad, Dios es luz, ¿verdad? Y para Él no hay tinieblas, hermano, ¿verdad? Así que aunque el hombre apague la luz y haga las cosas en la oscuridad, ahí Dios está viendo. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver, hermano, algunas cosas que van conforme al carácter de Dios, ¿verdad? Aquí hemos visto la forma en que el hombre puede percibir a Dios o Dios se manifiesta a su creación. Pero ahora vamos a ver algunos puntos importantes, hermano, que van con respecto al carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Porque nosotros sabemos, hermano, que por ejemplo el carácter que nosotros tenemos no es lo que nosotros somos. O por lo menos no es a lo que Dios quiso hacer de nosotros. Por eso cuando usted dice, es que yo soy así, eso es un error decirlo. Usted debería decir, es que así me hicieron, que es diferente, ¿verdad? Si usted es resentido, a usted lo hicieron resentido. Si a usted si usted es gritón, a usted lo hicieron gritón. Si usted es cascarrabias, a usted lo hicieron cascarrabias, ¿verdad? Entonces, qué lindo. Mire, ¿cómo sería usted si usted realmente hubiera sido formado por Dios en su carácter? Qué diferente hubiera sido, ¿verdad? Si una pequeña muestra se puede ver ahora que somos cristianos, ¿verdad? Cómo Dios va cambiando nuestro carácter y nos va cambiando nuestro carácter, ¿verdad? Y uno dice, ya no soy el mismo, pero todavía nos falta mucho para llegar a alcanzar a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Pero fíjese que Dios que es eterno, ¿usted sabe que Dios es eterno? Sí.
Bueno. Pero no es suficiente saber que Dios es eterno. Porque ¿qué tal si fuera eterno, pero ya no fuera el mismo? Que Dios fuera cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Que cambiara de ideas, que cambiara de pensamientos, que cambiara de decisiones, que hoy dijera sí, mañana no, pasado quién sabe, al siguiente día a lo mejor, tal vez. Pero Dios, óigame bien, Dios tiene un carácter. Fíjese, un carácter que nosotros tenemos que conocer cómo es su carácter. Usted conoce el carácter, los esposos conocen el carácter de sus esposas, ¿verdad? Y las esposas van conociendo el carácter de su cónyuge. Y las esposas saben que hay momentos en que ni se le acercan al esposo mejor, ¿verdad? Y por consiguiente, el esposo también dice, no, hoy mejor me quedo aquí encerrado, no salgo porque va a haber pleito en la cocina, ¿verdad? Se conocen, se van conociendo los caracteres, ¿verdad? Entonces, fíjese, de acuerdo a cómo se conoce el carácter de la persona, así se tiene la libertad de acercarse a esa persona. O se abstiene uno de acercarse a esa persona. Entonces, qué importante es para nosotros entender y conocer el carácter de Dios. Porque a nosotros nos han metido, hermano, una basura, totalmente basura. La religión nos ha venido, hermano, a enturbiar el concepto de lo que Dios es en su carácter, ¿verdad? El carácter de Dios, hermano, es un carácter especial. Y ese es el carácter, fíjese, que Dios quiere implantar en nosotros. Aleluya. ¿Usted quiere recibir el carácter de Dios? Sí, la naturaleza de Dios. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8. Este versículo hasta los niños se lo saben, hasta los niños lo cantan. Primera de Juan 4, 8. Yo me recuerdo que yo cantaba este cántico cuando era niño y me llevaban a la escuela y no se me olvida. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Fíjate que a veces uno aprende más cantado, ¿verdad? Usted sabe que hay métodos que usan ahora. Aún los estudiantes se inventan música para aprenderse la historia, para aprenderse las matemáticas y aún hasta para aprenderse el abecedario, ¿verdad? El abecedario en inglés, usted sabe que yo he oído niñitos, hermano, que lo repiten y digo, ¿cómo lo aprendieron? Cantándolo, ¿verdad? Así que es bueno cantar la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fíjese que no dice la Biblia que Dios ama, sino que Él es amor. Entonces, si nosotros dejamos que la naturaleza de Él se implante en nosotros, Él nos va a transmitir el amor, ¿verdad? En griego, hermano, ese amor se llama amor ágape, ¿verdad? En griego es el amor ágape, ¿verdad? En el griego existen 3 clases de amor, ¿verdad? El amor eros, ¿verdad?
que de ahí viene la palabra erótico, ¿verdad? Luego está el amor filial. Y luego está el amor ágape. El amor eros, usted sabe, es el placer, es la satisfacción carnal. El amor filial es el amor del alma, de los sentimientos, de las emociones. Pero luego está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y aquí la palabra de Dios, hermano, nos enseña que Dios es amor. Necesitamos saber eso, ¿verdad? Amén. ¿Usted necesita saber eso? Si usted no ama, ¿qué significa? Que no conoce a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Si usted no ama a todos, no a solo a los que le caen bien. No solo decir, no sé, entonces ya la hice, hermano, porque fíjese que yo amo a aquel, yo amo a aquel. No, pero no es aquel y aquel, no, es a todos. Fíjese, que usted mire a todo, a cualquiera, hermano, a cualquiera que le pongan enfrente, usted lo pueda ver a los ojos y decirle con una sonrisa y con sinceridad, decirle, te amo, y darle un abrazo. ¿Verdad? Esa persona conoce a Dios. Así que si usted no ama a todos todavía, le falta mucho por conocer. Fíjese, ¿por qué? Porque Dios es amor. Esa es parte del carácter de Dios. Otra faceta del carácter de Dios está en Levítico capítulo 20. Vamos a leer Levítico capítulo 20. O sea, estas son características, fíjese, de Dios que Él en su carácter nos va a transmitir a nosotros. Ajá. Levítico 20:26 dice: me seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, soy santo. Aleluya. Gloria a Dios. Me hacían una pregunta la vez pasada cuando hablamos acerca de la Biblia y las diferentes versiones, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cuál es la traducción verdadera? ¿Verdad? Y precisamente yo le hacía esa pregunta al Señor esa misma tarde que di la lección. Le dije, Señor, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuál es la versión correcta, la traducción correcta? Y el Señor me habló y me dijo, está en mi palabra, y el Señor lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdadera traducción, se puede decir, hermano, bíblica, es aquella que nos liberta, es aquella que nos hace libres para acercarnos a Dios. Pero yo podría agregar, hermano, en esta hora decir, la verdadera traducción es aquella que nos hace amar, aquella que nos hace vivir en santidad, ¿verdad? Aquella que nos va dando el carácter de Dios y la va implantando en nuestras vidas. Entonces, tenemos que conocer que Dios es santo. Amén. Dios es santo y Él no nos va a pedir algo, óigame bien, que vaya en contra de su naturaleza.
Por eso tenemos que conocer el carácter de Dios. Y por eso mucha gente se desvía. Y dice, Dios me habló. ¿Pero qué Dios? Porque si es el Dios verdadero, todo lo que nos hable, todo lo que nos diga, todo lo que nos ordene, va a estar dentro del marco de la santidad. Va a estar dentro del marco del amor. O sea, va a estar dentro del marco de su carácter. Aleluya. Amén. Porque cada Dios, fíjese, cada Dios que el mundo tiene, quiere que la gente sea como Él es, ¿verdad? Y eso lo imitan del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces Dios es santo. Vamos al libro de los Salmos ahora. Vamos a ver otra característica del carácter de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 11. Verso 7. Vemos que otra área del carácter de Dios, hermano, es que Dios es justo. ¿Es usted justo? A veces, ¿verdad? Cuando le conviene, ¿verdad? Dice aquí en el verso 7 del Salmo 11, dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Fíjese que esto es algo que uno tiene que ir aprendiendo en Dios. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, no busquemos nuestro propio bien. No busquemos lo que nos conviene nada más a nosotros, sino a veces, hermano, vamos a salir perdiendo, pero tenemos que actuar en justicia, aunque perdamos, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aprender de Dios, ¿verdad? Fíjese que Dios, con tal de aplicar su justicia, con tal de ser justo, porque Dios pudo haber dicho, bueno, yo quiero salvar al hombre, así que lo salvo. ¿Tenía la autoridad para hacerlo o no? Sí, porque es Dios. Pero Él es justo. Y dijo, hay una ley, la paga del pecado es muerte. Yo quiero salvar al hombre, pero tiene que haber muerte. ¿Y qué hizo? Tomó forma de hombre. Vino y murió. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir? Él no tenía por qué sufrir, pero sufrió pérdida porque es justo. Entonces nosotros tenemos que aprender que muchas veces vamos a perder, vamos a salir perdiendo, pero no importa, actuamos con justicia, ¿verdad? Actuamos con justicia. Esa es parte del carácter de Dios. Dios es justo. Amén. No hace mafias. Por eso conozcamos el carácter de Dios. Él dice, fíjese que nosotros conocemos esa faceta de Dios, que Dios es justo. Dice que Él es justo para no olvidar la obra que hacemos. Y Él es justo para recompensar a cada uno según haya hecho. Por eso hay gente que, como no conoce el carácter de Dios, dice, Señor, tú no me has pagado conforme lo que yo he hecho. ¿Alguna vez usted le ha dicho así a Dios? ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, ¿y qué estoy pagando yo? Porque palo y palo y palo y palo. Como que bien portadito ha estado, ¿verdad? Hermano, si a uno le cae palo, es porque se lo merece. Amén. Entonces, cuando uno llega a conocer a Dios, fíjese, a conocer a Dios en esta dimensión,
aún lo malo que a uno le acontece no puede darle a Dios un despropósito. Y no puede decir, es que a Dios es injusto porque yo no merecía eso. Yo he oído a muchos cristianos quejarse así, hermano. Y yo digo, pobrecitos, no conocen a Dios todavía entonces. Porque Dios es justo. Amén. Y siempre va a ser justo. Gloria a Dios. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 34. Fíjese que tenemos que ver todas estas características para poder entender la Trinidad. Usted sabe que se habla si la Trinidad existe, si no existe, que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, conozcamos a Dios. Y vamos a entrar, no hoy, pero en otra lección vamos a entrar a estudiar lo que es la Trinidad. En Éxodo capítulo 34, en el verso 6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Ese es el carácter de Dios, fíjese. Lento para la ira y grande en misericordia. Por eso yo estoy seguro, hermano, que usted muchas veces ha hecho algo y se ha puesto así, esperando que le caiga un rayo del cielo. Y dice: no me cayó nada. Y equivocamos el carácter de Dios. Confundimos el carácter de Dios. Porque decimos: no me pasó nada, no me va a pasar nada. Voy a seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y no me va a pasar nada porque no me pasó nada la primera vez. No. Es que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Mire, el carácter de Dios es de un carácter compasivo. Aleluya. Eso es Dios, hermano. Así es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Usted de veras cree, hermano, que Dios es compasivo? ¿Usted cree, hermano, que Dios es tan compasivo, que nunca va a condenar al hombre? Porque hay gente que dice: no, yo no creo, yo creo que Dios al final a todos nos va a salvar. ¿Ha oído usted esa expresión? Dios es tan bueno que al final me va a salvar, porque Él es bueno. Y es cierto, Dios es bueno. Pero recuérdese, es lento para la ira y es grande en misericordia, ¿verdad? Pero vamos a Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Verso 24. ¿Ya lo tiene? Porque el Señor, vuestro Dios, ¿es qué? Es fuego consumidor. Entonces, fíjese que el apóstol nos advierte, nos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, los pactos que usted hizo con el chamuco, hermano, con una imagen, no le ponga mucha atención. El problema es
meterse con el Dios vivo. Eso es lo serio. Por eso cuando hemos visto los pactos, cuando hemos visto las dispensaciones, conozcamos que es cierto, Dios ha hecho los pactos porque es misericordioso. Pero también aquellos que no se mantienen en el pacto, el Señor los consume, ¿verdad? O sea, hay un límite. Y cuando se llega al límite, hermano, cuando se llega al límite, no hay quien detenga a Dios. Cuando Dios dijo, ya el clamor de Sodoma ha llegado hasta mí, ya no la puedo tolerar más. Hermano, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. El fuego cayó en un instante. Esa noche todavía, hermano, los sodomitas estaban de parranda. Bueno, tal vez ni la sintieron por la cruda que tenían, ¿verdad? Pero es que el Señor es fuego consumidor. Y no solamente es fuego consumidor, sino que es celoso. Pero óigame bien, no el celo carnal, porque la gente confunde y dice, hermano, ¿por qué son malos los celos si Dios es celoso? Pero no compare los celos de Dios con el celo humano. El celo humano es por envidia, ¿verdad? Es por egoísta. El celo de Dios es por amor, ¿verdad? Que es diferente. Entonces vemos ahí dos características del carácter de Dios. Es fuego consumidor, ¿verdad? Y es celoso. Es celoso. Dios es celoso, ¿verdad? Y en Deuteronomio 7, vamos a avanzar unas paginitas más. Deuteronomio 7, verso 9. Dice el verso 9: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es, ¿qué? Él es fiel. Fíjese, Él es fiel. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber, hermano, que Él nunca nos va a traicionar. Que Él nunca nos va a cambiar por otro, ¿verdad? Ahora, nosotros sí podemos cambiarlo por otro, pero Él, hermano, si Él nos ha dicho, mi hijo eres tú, no se ponga bravo si le dice a otro también, mi hijo eres tú, porque Él tiene amor para todos, ¿verdad? Y Él es fiel con lo que le ha dicho a usted que le va a dar. Si Dios le ha dicho, yo te voy a hacer esto, yo te voy a dar aquello, yo te voy a dar esto, otro, y usted ve que otro lo está recibiendo también, no diga, Señor, ¿qué pasó? ¿Se lo está dando a aquel? No, le está dando a él lo que es de él. Si Dios le dijo a usted que le iba a dar algo, a usted se lo va a dar también, ¿verdad? Pero creemos nosotros, hermano, como que Dios es infiel. Y cuando vemos que Dios empieza a levantar a alguien más, empieza uno a desconfiar de Dios y dice, Señor, ¿qué pasó? No, es que Dios tiene para todos, hermano, ¿verdad? Y Él es fiel a todo, a su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bueno, se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, Él prometió un día regresar por nosotros,
Aleluya. No nos va a dejar en esta turbulencia, hermano. ¿Verdad? Él va a ser fiel a su promesa. Si fue fiel a la promesa, hermano, de venir a sufrir, ¿verdad? ¿Usted cree que no va a ser fiel a la promesa que es venir a gozar, venir a cosechar lo que vino a sembrar? Él es fiel, ¿verdad? ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso? Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 6. Hebreos 6, 18. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire, es imposible que Dios mienta. Por eso le decía, esa gente que quiere mofarse de Dios y decir a que Dios no se puede echar una mentirita, entonces no es todopoderoso porque no puede mentir, ¿verdad? Dios, dice la Biblia, es imposible que mienta. Eso implica muchas cosas, hermano. Eso implica que si le ha dicho al hombre pecador que si no se arrepiente se va a ir al lago de fuego, si no se arrepiente se va a ir al lago de fuego. Amén. Fíjese que hay que verlo por los dos lados. Porque es imposible, va contra su carácter, hermano. Mire, Dios no puede cambiar de carácter. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, hermano, ahora algunos títulos de Dios. O algunas funciones de Dios. Mire, el Dios que usted sirve, hermano, es así como lo he estado describiendo. ¿Sí? O usted dirá, pues yo creo que Dios a mí me ha mentido. Entonces no es el verdadero. O si usted dice, yo creo que Dios no ha sido fiel conmigo. Entonces no es el verdadero. ¿Verdad? Gloria a Dios. O si usted dice, es que Dios no me ha tenido suficiente paciencia. Entonces no es el verdadero. Porque Dios en su carácter es así. Ahora, vamos a ver, hermano, algunos títulos. En Génesis capítulo 14. Si usted no conoce, hermano, estas características de Dios, usted va a errar al querer transmitírselas a las demás personas. Si usted va a hablar cosas, fíjese, mentiras de parte de Dios, ¿verdad? Le va a pasar la que le pasó a los que se decían amigos de Job, porque para tener amigos así, mejor tenerlos de enemigos. ¿Verdad? Usted sabe que esos hombres llegaron con Job y en su momento de necesidad, cuando Job necesitaba ser animado, alentado, ellos vinieron y lo apacharon, lo humillaron más, ¿verdad? Y más adelante Dios dice que ellos eran mentirosos. Por eso cuando usted lea el libro de Job, tenga cuidado con lo que lee. Porque usted puede estar citando una mentira que dijeron los amigos de Job, ¿verdad? Pero como está en la Biblia, dice, no, pero la Biblia dice, hermano, sí. Sí, la Biblia dice que ese hombre dijo, pero no dice que así es. Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, mire qué importante es conocer esto de Dios, hermano. Esto es importante que usted lo conozca. Porque si usted no conoce estas características de Dios,
la doctrina que usted va a tener de Dios va a ser errada y usted va a transmitir cosas torcidas a la gente. Porque la gente va a venir con usted a buscar consejo, a pedir ayuda, y en lugar de recibir el consejo adecuado, usted le va a salir con una teoría torcida de lo que es Dios. Tenemos que conocer quién es el verdadero Dios y discernirlo y decir: mire, mi hermano, discúlpeme, pero usted está en esta situación porque usted realmente no ha conocido al Dios verdadero. Arrepiéntase y conozca al Dios verdadero. Pero a veces nosotros nos vienen a hablar del Dios falso y nosotros decimos que ese es el verdadero, ¿verdad? No, conozcamos el carácter de Dios, hermano. Conozcamos los atributos de Dios, ¿verdad? En Génesis 14, 18 vemos ahí, hermano, algo lindo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote, ¿de quién? Del Dios Altísimo. En hebreo es el Lion, fíjese. El Lion. Que quiere decir el Dios Altísimo. El Lion, con Y, el Lion. ¿Verdad? Es el Dios Altísimo. O sea que a Dios, fíjese, a Dios se le conocía como el Dios Altísimo. Era una forma de diferenciar al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las tierras, hermano, así como hoy, ¿verdad?, que se habla de Dios, y uno cree que está hablando de Dios, del Dios verdadero, y no es el Dios verdadero, ¿verdad? Se puede estar hablando de Alá, se puede estar hablando de otros dioses que no son verdaderos, ¿verdad? Porque si comparamos al Dios verdadero con Alá, que es el Dios de los musulmanes, nos vamos a dar cuenta, hermano, que Alá no llena estas características, ¿verdad? Alá no conoce lo que es la misericordia. O sea, por eso es importante que nosotros sepamos, porque van a venir doctrinas raras a decirle: mira, ya encontré un Dios más bonito que el suyo. Pero cuando uno ha conocido, hermano, el Dios verdadero, uno dice como la Sulamita, dice: no, si mi amado es señalado entre 10,000, ¿verdad? Es incomparable, no tiene comparación, ¿verdad? ¿Cómo va a estar uno buscando otros dioses, hermano, si ya encontró al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, fíjese que en estos tiempos, dice la Biblia, que son tiempos peligrosos, donde muchos van a apostatar de su fe. ¿Qué es apostatar? Van a negar la fe que un día tuvieron, oyendo doctrinas de demonios, que los van a venir a endulzar el oído y a decir: mira, vente para acá, porque aquí hemos conocido un Dios más bonito. Este Dios que nosotros tenemos, este Dios no castiga. Vente para acá. Y uno dice: no castiga ese Dios. Entonces sí me voy ahí. ¿Y usted sabe que hay cristianos que tienen ese Dios? Que anda, el cristiano anda en pecado, y viene Dios y lo corrige. Y vienen y le dicen: no, ese no fue Dios el que te corrigió, fue el diablo, repréndelo, porque Dios no castiga. Y ahí está la gente, hermano, viviendo en pecado y reprendiendo al diablo. ¿Por qué? Porque desconocen al Dios verdadero, hermano. O hay otros, hermano, que creen que Dios anda solo con rayos por todos lados, echando rayos, ¿verdad? Ya ni se mueven mejor porque dicen: no me va a caer un rayo, no. Esos no conocen al Dios verdadero, no tienen al Dios verdadero, ¿verdad? O cristianos que dicen: no, Dios a mí me prometió y no me ha cumplido.
Ese no es el Dios verdadero. Que a veces no es en el tiempo de uno, es otra cosa. Abraham se tardó solamente 25 años en contestarle, pero le contestó. ¿Verdad? Aleluya. Entonces fíjese que aquí una forma de identificar a Dios, a El Elyon, ¿verdad? Era decirle el Dios Altísimo, ¿verdad? Usted ha oído, por ejemplo, el que habita al abrigo del Elyon, ¿verdad? Así le diría usted en hebreo, el que habita al abrigo del Elyon morará bajo la sombra del Shaddai. Suena más bonito así, ¿verdad? Nuestras versiones dicen morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces cambia bastante el poder usar esas palabras, hermano, como que a veces le da un poquito de más saborcito, ¿verdad? Lo que se está diciendo, porque en nuestro español, hermano, todo lo traduce en Dios, así simple a veces, ¿verdad? Sin mucha sal, ¿verdad? Entonces, mire, qué lindo decir no solamente Dios, sino el Dios Altísimo. Miren, es un superlativo, no hay nadie más alto que Él. Es un título que Él recibe, ¿verdad? El Dios Altísimo. En el Salmo 115, hermano, vamos a ver otro título que recibe Dios. Salmo 115. Vamos a ver una función que Dios ha hecho, ¿verdad? 115, verso 15. Dice: benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Era otra forma de identificar a Dios, ¿verdad? El Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, estas son expresiones, hermano, que usaban los judíos para diferenciar al Dios verdadero de los dioses paganos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los cananeos tenían un dios que usted sabe que le llamaban Señor, ¿verdad? Baal quiere decir Señor, ¿verdad? Por eso a veces la gente dice, es que el Señor me dijo. Bueno, pero hay que averiguar qué Señor, porque hay muchos señores. Entonces, Baal, hermano, era tenido como el Dios de la naturaleza, como el Dios que manejaba los elementos de la naturaleza, del fuego y de los rayos y de las tormentas. Por eso le digo que cuando Elías llegó con decirle, vamos a ver si es verdadero Dios, pues, y lo retó en su cancha, hermano. Porque así es Dios, ¿verdad? Acá es como a Faraón, por ejemplo, cuando Moisés llegó a Egipto, hermano, los egipcios tenían al Nilo, al río Nilo, lo tenían como un dios. ¿Y qué hizo Dios con el Nilo? Lo convirtió en sangre. Apestaba ese río, hermano. Y de ahí saca ranas de ahí, porque también los egipcios tenían como dioses a las ranas. Y le llenó su tierra de ranas, hermano, hasta que ya no queremos de esos. Esas no son bendiciones, esas son maldiciones. ¿Ah? Y Dios así trabaja, fíjese. Por eso al orgulloso, al hombre orgulloso, Dios lo trata con orgullo. Cuando el hombre va a reclamarle a Dios, dice, bueno, ¿y quién eres tú? Porque Dios se pone al tú por tú con uno, hermano, ¿verdad? Con uno llega brinconcito,
pues Dios se pone brincón con uno. Pero dice, cuando uno se humilla, ¿qué hace Dios? Dice, no, sí, yo también me humillo y te levanto, dice Dios. El que así es como Dios es, ¿verdad? Entonces fíjese que hay ciertos títulos que se le daban a Dios, ¿verdad? Para diferenciar al Dios verdadero del Dios pagano. Y aquí en el Salmo 115, verso 15 dice, el Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? El Dios que usted sirve, hermano, hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿De veras? ¿Y al hombre? ¿O usted cree que salimos de la casualidad, como dicen los científicos? No, hubo un Dios que nos hizo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ese es su Dios entonces? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver si sigue siendo el verdadero Dios suyo. ¿Está usted dispuesto a que le examine a ver si es el verdadero Dios que tiene? ¿Sí? Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Verso 6. Dice la palabra, Éxodo 3:6 dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire, ese era un título que también se le designaba para que diferenciar al Dios verdadero. La gente los israelitas cuando querían hablar del Dios verdadero decían, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Entonces sabían, porque como hemos visto en la palabra, ¿verdad? Que Dios no tenía un nombre, sino se le daban títulos para diferenciarlo de los demás dioses paganos. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿el Dios que usted tiene es el Dios que tuvo Abraham? ¿El que tuvo Isaac? ¿Y el que cambió a Jacob? ¿Sí? Tiene que ser el mismo. Si usted tiene otro por ahí, por eso le mencionaba yo a Alá. Fíjese que los musulmanes dicen Alá es el Dios verdadero. Pero la Biblia dice que el Dios verdadero tiene un hijo. Y Alá dice el Corán que no tiene hijos. Entonces, ¿será el Dios verdadero? No, porque el Dios verdadero tiene al unigénito, Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿usted sí tiene al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿De veras? ¿Es el mismo Dios? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Fíjese que, entonces usted puede decir, yo sirvo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo sirvo al Dios Altísimo, ¿verdad? O sea, dándole esos títulos. O puede usted decir, yo sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Como que se le da más fuerza, ¿no? Y no decir, Dios, ¿verdad? Sí, yo sirvo a Dios. Y la gente dice, sí. Usted le dice a la gente, por ejemplo, Dios te ama. Y la gente dice, sí, yo sé que me ama. Porque creen que uno le está hablando, hermano, de esos diosesitos baratos, ¿verdad? Pero qué diferencia, fíjese qué diferencia suena, por ejemplo, decirle el Dios Altísimo, ¿no? O el Dios que hizo los cielos y la tierra. Como que se le da más, como que la gente dice, wow, ¿y ese Dios qué? ¿Verdad? Entonces, son títulos que vienen a exaltar el nombre del Señor. Ahora, en Deuteronomio 10, vamos a Deuteronomio 10. Verso 17.
Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Su Dios es Dios de dioses? ¿O hay un Dios arriba de su Dios? ¿Ah? ¿Su Dios es Dios de dioses o su Dios tiene mamá? Porque si su Dios tiene mamá, no es Dios. Porque aquí dice que el Dios verdadero es eterno, no tuvo principio. Y si no tuvo principio, no tuvo mamá ni papá. Porque si hubiera tenido mamá, entonces no hubiera sido Dios, sino hubiera sido diosa. ¿Verdad? La mamá hubiera sido la diosa. ¿Verdad? Pero nosotros, óigame bien, nosotros tenemos al Dios, al mero mero de los dioses. ¿Verdad? Y vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Salmo número 82. Ahí es donde, hermano, uno fíjese que yo le recomiendo a usted que se consiga lo que son los diccionarios y las Biblias, o tal vez no las Biblias, sino los diccionarios de las palabras en hebreo y en griego, porque se le da el sabor. ¿Verdad? Mire cómo dicen nuestras Biblias, hermano, yo lo veo muy insípido. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. O Dios se levanta en la congregación de Dios y juzga en medio de los dioses. ¿Así dice su Biblia? Bueno, fíjese que la versión de los 70s cambiaron la palabra Dios por la palabra juez, porque no le sonaba como decir, no, es que pero aquí está hablando de la posición. Recuérdese que Dios incluso hizo a Adán como un Dios porque le dio autoridad. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No divinos. Óigame, cuando la Biblia habla de Dios, no está hablando precisamente de divino, porque una cosa es ser divino y otra cosa es ser con las características de Dios, ¿verdad? Entonces hay una asamblea, fíjese, hay una asamblea que la Biblia les llama a esos que están conformando esa asamblea, les llama dioses, ¿verdad? O los de la Septuaginta le cambiaron y le pusieron jueces, ¿verdad? Pero no están hablando de divinidades, sino están hablando del rango alto que tienen esos seres, ¿verdad? Entonces dice que Dios se sienta por encima de ellos. Él es el que los gobierna, Él es el que los dirige, ¿verdad? Entonces, otro título que usted puede llamarle a Dios, decirle, tú eres el Dios de dioses, tú eres el Señor de señores, ¿verdad? Son títulos. En Éxodo capítulo 5, vamos a ir ya vamos a ir terminando. Éxodo capítulo 5. Verso 1. Dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel. Mire, el Dios de Israel. ¿Su Dios es el Dios de Israel? ¿Sí? Aleluya. Entonces fíjese que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno lee, por ejemplo, y uno ve las noticias. Bueno, usted sabe que hay un pleito ahorita ya con los judíos y los palestinos. ¿Usted a favor de quién va? ¿Ah?
¿verdad? Fíjese, tenemos que ir a favor del Dios de Israel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por eso usted ve, hermano, que a los judíos no los quieren en el mundo. Y si no quieren, no los quieren a ellos, mucho menos a su Dios, ¿verdad? Pero usted sí ama a los judíos, ¿verdad? Sí. Y a su Dios también, porque es el mismo suyo, ¿verdad? ¿Usted no se avergüenza de decir que el Dios de Israel es su Dios? Amén, es nuestro Dios. Entonces, otra forma de decirle a Dios es: tú eres el Dios de Israel, ¿verdad? Ahí lo está usted diferenciando de los demás dioses, ¿verdad? Diciéndole: tú eres el Dios de Israel. En el Salmo 7, vamos al Salmo 7. Verso 11. Ahí se habla de que Dios es ¿qué? Es juez. Amén. Él es juez. Y Él nos va a juzgar un día a todos, ¿verdad? Entonces podemos decir: el Señor es mi juez, ¿verdad? Decir Daniel, ¿verdad? El Señor es mi juez, ¿verdad? Amén. ¿Usted sabe que va a ser juzgado por Dios? ¿Usted tiene esa conciencia? ¿Usted camina? ¿Usted habla? ¿Usted piensa sabiendo que Dios lo va a juzgar? ¿Sí? Bueno. Isaías 63. Vamos a buscar Isaías 63. Y con esto terminamos. En el verso 16. Dice: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconoce, ni nos reconoce Israel. Usted le dice a un israelita, hermano, que usted es hijo de Dios. ¿Y qué dice el israelita? No tiene sangre, ¿verdad? Dice: tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Por eso el Señor vino y ese fue el título con el cual el Señor vino a presentarnos a Dios. Siempre que el Señor Jesucristo habló de Dios, ¿qué dijo? Vuestro Padre. Porque ese es el título, yo diría, que más nos conviene a nosotros, ¿verdad? Un padre, ¿verdad? Alguien que vela, hermano, alguien que cuida a aquellas criaturas indefensas, ¿verdad? Que hermano, si uno deja a esas criaturas que acaban de nacer, las deja ahí, se mueren, ¿verdad? Son inútiles. Tiene que estar el padre, tiene que estar la madre cuidando, velando sobre ellos, ¿verdad? Y ese es un título glorioso que Dios tiene y que no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Así que usted puede llamarle a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Usted puede decirle: tú eres el Dios altísimo, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres el Dios de dioses, tú eres mi juez, ¿verdad? Tú eres el Dios de Israel, ¿verdad? Pero también puede decirle Padre, ¿verdad?
Padre. Por eso el Señor empieza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Así que, ¿pasó el examen o no pasó el examen? ¿Sí? ¿Está seguro que tiene el verdadero Dios? ¿O lo quiere conocer esta tarde? Si no lo conoce, podemos orar por usted, pero yo creo que ya lo conoce, ¿verdad? O por lo menos lo está conociendo, ¿verdad? Lo estamos conociendo realmente, ¿verdad? Pero podemos identificarlo, podemos decir, bueno, si el que se me está manifestando ahorita no llena estas características, entonces no es el Dios verdadero. Porque mi Dios verdadero tiene estas y estas y estas y estas características. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Si quiere levantarle sus manos a su Padre y decirle, tú eres mi Padre. Gracias, Padre, gracias, Padre. Fíjese que ni siquiera tiene que decirle ya Dios, ¿verdad? Puede decirle Padre, Padre, Padre. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.